No hay acuerdo entre Francia y Reino Unido sobre la propuesta de tregua de un mes en Ucrania, anunciaron este lunes las autoridades británicas, afirmando eso sí que continuarán las negociaciones. Ayer domingo los líderes europeos habían cerrado filas en torno a Kiev en una cumbre en Londres en la que se comprometieron a hacer más por la seguridad del continente, mientras que Francia y Reino Unido habían propuesto una tregua de un mes en Ucrania. Rusia respondió este lunes a Europa que seguir armando a Ucrania no es un plan de paz. Sea como sea, el Kremlin subrayó que Moscú continuará las negociaciones con Estados Unidos, que comenzaron previsiblemente a mediados de febrero en Riad. Nos preguntamos, ¿está Europa lo suficientemente unida para tener la fuerza y capacidad de apoyar más a Ucrania y participar en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos? Lo queremos analizar con Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política, investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en relaciones internacionales. Muchísimas gracias por hacerse el tiempo y acompañarnos en Deutsche Welle. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Me gustaría comenzar hablando del primer ministro británico Keir Starmer, quien convoca una cumbre de emergencia en su país. Junto al presidente francés Emmanuel Macron propone una tregua de un mes en Ucrania para este lunes asegurar que no hay acuerdo. ¿Qué lectura se puede hacer de la postura británica, que además, hay que destacarlo, ya no forma parte de la Unión Europea? Y me pregunto, ¿qué tan unido está realmente Europa? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, está muy claro que no hay unión en Europa. El actor que es Unión Europea no está presente en ninguna de estas reuniones. Están solamente simbólicamente algunos cargos, pero como actor geopolítico global, la Unión Europea no está funcionando. Estamos viendo reuniones de estados europeos liderados en este caso por Francia y por el Reino Unido, lo cual nos retrotrae también a otros momentos históricos, ¿no? del pasado. La situación de Starmer o la posición de Starmer aquí es la de intentar liderar, digamos, esa Europa esa Unión Europea o esos países europeos de los que ellos se han alejado ya en los últimos tiempos, y aprovechar esa unión transatlántica que históricamente tenía el Reino Unido con Estados Unidos, y a la vez aprovechar las ventajas que le puede suponer ser ese pivote que una a los Estados miembros de la Unión Europea con Estados Unidos para poder quizás tener un mejor acceso al mercado común europeo. Pero sí, la desunión es, yo creo, que más que evidente. Usted lo menciona, una Unión Europea que parece no estar unida, cumbres que son más bien simbólicas, un escenario un poco preocupante, ya que desde que Trump volvió a la Casa Blanca vemos cómo Estados Unidos se aleja cada vez más de Europa. El continente intenta mostrarse unido, pero en la práctica vemos la incapacidad de dos países de llegar a un acuerdo, y además está claro que Rusia prefiere negociar con Estados Unidos que con Europa. Por eso me pregunto, ¿puede Europa jugar un rol clave en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania? ¿Qué opciones tiene el continente para no ser excluido de futuras negociaciones, como ocurrió, por ejemplo, en Riad hace apenas unas semanas? Bueno, Europa lleva bastante ausente de la esfera internacional ya tiempo, no es solamente de las últimas conversaciones en Riad. También, si recuerdan, en otoño-invierno del año 2021, Biden y Putin también se reunieron, ¿no? Cuando tuvo lugar aquella acumulación de fuerzas en las fronteras de Ucrania, también estaba fuera la Unión Europea y los representantes de la Unión Europea de esas negociaciones. Aquí lo que vemos es que nadie considera que los países europeos tengan mucho que decir y que hacer en el conflicto ucraniano. No lo creen los americanos, no lo creen los rusos, no lo creen los propios ucranianos, que de hecho hoy otra vez Zelensky ha vuelto a decir que lo que él necesita es esas garantías de seguridad que solamente él sabe que puede proveer Estados Unidos, y que por tanto sigue abierto a la firma de ese acuerdo con Estados Unidos en materia de minerales raros, que fue aquello que fracasó hace apenas 3 días en Washington, con esa escena surrealista que pudimos observar a nivel mundial. Por tanto, no es una cuestión de una percepción, sino que los Estados europeos lo que quieren es reclamar su lugar, pero un lugar en el cual no tienen las capacidades ni militares, ni económicas, ni tampoco de relevancia geopolítica como estados aislados para poder forzar, digamos, a estar presentes en esos momentos negociadores y de llegar a un alto el fuego. Yo creo que es verdad que estamos en un punto de inflexión para el bloque europeo, pero tendremos que ver si vamos a ser capaces de hacerlo desde el marco de la Unión Europea, desde otro marco
geopolítico distinto al de la Unión Europea, que hemos visto que es eficaz en el plano de lo económico, pero no en el plano de la seguridad y la defensa. Todavía no vemos que haya un acuerdo entre los distintos estados de la Unión. Veremos el jueves qué sucede, ¿no? Por cierto, que hay un consejo europeo, pero no parece que haya un acuerdo ni una línea común de actuación, por ejemplo, para crear efectivamente una política de defensa común en la cual el gasto efectivamente sea estrictamente comunitario, lo cual permitiría también avanzar en el proceso de integración política de la Unión. Europa intenta reclamar su lugar y lo hizo con una propuesta de tregua ayer, una propuesta de un mes en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas. ¿Qué tan efectiva podría ser esta propuesta? ¿Es una forma de poner a prueba si el presidente ruso Vladimir Putin quiere realmente comprometerse en un proceso de paz o busca simplemente ganar tiempo tras esa tensa reunión que vimos el viernes entre Zelensky y Trump en Washington? ¿Qué lectura hace usted de esto? Bueno, lo que estamos viendo es que los europeos ayer en Londres decidieron plantear estos 4 puntos, ¿no? Que usted ha mencionado algunos de ellos, pero es muy importante el más esencial, que es hacer de mediador en esta guerra, ¿no? Pero la cuestión es ¿con quién quieren hacer de mediador? ¿Entre Ucrania y Estados Unidos, que ahora se encuentran en una situación muy tensa, con esa salida con ese ataque de J.D. Vance a Zelensky y Zelensky saliendo de Washington sin firmar el acuerdo, de una mediación con Rusia con la cual no hay interlocución entre los países europeos desde hace mucho tiempo? Por tanto, primero lo que habría que aclarar sería este punto, ¿no? ¿Con quién se tendría que negociar? ¿Quién sería qué capacidad mediadora tendría Estados Unidos? Y ahí sí que, si es con Estados Unidos, entre Washington y Ucrania, quizás Starmer podría tener algo que hacer. Yo no veo que haya ninguna voluntad política por parte de los europeos de mediar absolutamente nada con los rusos. No hay ningún tipo de señal que vaya en esa dirección. Cuando dicen una tregua para evitar los bombardeos a estructuras energéticas y que no haya ataques por vía aérea y por vía marítima, bueno, esto quizás se lo están diciendo a los ucranianos, pero con los rusos no se han sentado todavía a decir absolutamente nada. Y los rusos lo que están diciendo es que no encuentran a los europeos como interlocutores de absolutamente nada. Por tanto, me ha parecido las conclusiones que se extrajeron ayer y a la luz, además, de las disputas posteriores entre Francia y el Reino Unido, que realmente estábamos todavía dentro del marco de lo simbólico y poco ejecutivo de las decisiones que se están tomando en esas reuniones intergubernamentales. Me gustaría que hablemos del sistema de seguridad europeo. Ayer veíamos como Macron incluso reabría el debate sobre un paraguas nuclear en Europa. ¿Qué tan expuesta quedaría la seguridad de la Unión Europea si ya no puede confiar en la alianza militar transatlántica? Pues quedaría totalmente expuesta, ¿no? Lo que estamos observando en estas últimas más de manera frenética, ¿no? Porque esto va muy, muy rápido, da un poco de vértigo, ¿no? Incluso lo rápido que va, porque básicamente lo que hemos visto es una ruptura radical del vínculo transatlántico de 80 años, el cual la Unión Europea había confiado para esa delegación y esa externalización de la política de seguridad y defensa a esa organización que es la OTAN, ¿no? Nadie se planteaba hace apenas mes y medio que la OTAN no fuera a funcionar. Bueno, Macron hace tiempo, ¿no? Dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral y a continuación tuvo lugar la guerra de Ucrania y se volvió a reivindicar las capacidades disuasorias de la OTAN. Pero lo que es cierto y verdad es que la OTAN no operó en términos disuasorios para evitar la invasión rusa de Ucrania. Lo cierto y verdad es que la Unión Europea no tiene capacidades para garantizar la seguridad a Ucrania y lo cierto y verdad es que la Unión Europea no tiene capacidades nucleares suficientemente potentes como para efectivamente tener una suerte de disuasión nuclear. Depende absolutamente de lo que quiera proveer esa organización que es la OTAN, que es en la que hemos externalizado nuestra seguridad históricamente. Y esa, casualmente, la lidera Estados Unidos. Un Estados Unidos que ahora mismo reniega, ¿no? de ofrecer esas garantías de seguridad porque estamos operando ya en términos, digamos, yo le llamo back to the future, ¿no? segunda parte,
porque estamos viendo una vuelta al pasado, al siglo XIX con guerras de conquista, al siglo XX con creación de esferas de influencia, ¿no? Y esa división del mundo entre tres grandes polos, que son Estados Unidos, Rusia y China, y en la cual estos tres polos además coinciden en lo esencial, que quieren que se acabe la guerra en Ucrania, y a partir de ahí empezar a operar ya en un nuevo mundo multipolar, que es algo que todavía la Unión Europea no termina de asumir. Yo creo que esa es la lectura más amplia que tenemos que hacer. En términos específicos de seguridad europea, tendremos que ver si somos capaces de, efectivamente, dentro del marco de los 27, ponerse de acuerdo para armar y para apostar por una industria europea de defensa que no sea absolutamente dependiente de todos los suministros que puedan proceder de Estados Unidos. Que esto es precisamente lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Meter prisa, es decir, no quiero ser garantía de seguridad, lo que quiero es que incrementes tu gasto militar para comprar a mí las armas y, por tanto, continuar siendo dependiente del mantenimiento de esas armas y de esos materiales. Claro, una vuelta al pasado, como dice, pareciera ser que Europa se encuentra entre estos dos imperialismos, pero me gustaría que sigamos hablando de Volodymyr Zelensky, que intenta poner paños fríos. Este lunes dijo estar listo para firmar ese acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, que recordemos el viernes no se logró firmar. ¿Qué tan buenas o malas son las cartas de Ucrania actualmente en este escenario geopolítico actual? Pues son pésimas, en mi opinión. Ucrania depende ahora mismo de su existencia de que Estados Unidos le pueda brindar esas garantías de seguridad. Lo ha dicho por activa y por pasiva Zelensky, por tanto está dispuesto a firmar lo que sea con tal de conseguir esas garantías de seguridad. Y Zelensky es consciente de que firmando este acuerdo en materia de copartición de los beneficios de las materias y los minerales raros que hay en Ucrania, pues incluso al medio plazo, aunque no haya explícitamente una declaración por parte de Estados Unidos de ofrecer esas garantías de seguridad, es consciente de que para poder ser explotados esos minerales requieren del concurso de que no haya un riesgo de conflicto en su país, porque si no, ningún inversor extranjero, es decir, todos los oligarcas económicos, que es los que quiere apoyar, evidentemente, Donald Trump, norteamericanos, no van a hacer la inversión necesaria para explotar esas tierras raras y esos minerales raros. Por tanto, aunque no haya una explicitación, digamos, de esas garantías de seguridad, lo que Zelensky es consciente es de que si ese acuerdo se firma y efectivamente Estados Unidos quiere explotar esas tierras raras, se sitúan fundamentalmente, ya sabemos, en la parte del Donetsk controlado por los rusos, pero lo que quede, digamos, del otro lado, pues tendrá que asegurar que efectivamente hay tranquilidad en esa región, ¿no? Y según medios estadounidenses, tanto Washington como Moscú intentan organizar contrarreloj un encuentro entre ambos mandatarios tras esa tensa reunión de la que hablábamos con Zelensky en Washington. ¿Qué se puede esperar en el contexto actual de una cumbre entre Trump y Putin? Bueno, vamos a ver, lo que estamos viendo es que Trump está negociando en paralelo con Zelensky y con Putin, ¿no? Esto es evidente. Vamos a ver qué es lo que consigue negociar con Zelensky. El acuerdo inicial que se iba a firmar el viernes, que finalmente fracasó, lo que decía era que se iba a aproximar a esa explotación de las materias raras, y a cambio Trump seguiría proveyendo de armamento a los ucranianos para continuar peleando hasta que se llegase a un acuerdo con Putin. La prioridad en relación con Rusia de Donald Trump tiene que ver con esa división del mundo en esferas de influencia, y además con un objetivo muy claro que tiene Estados Unidos, que es una vuelta a la doctrina Nixon de separar a Rusia de China, operando en términos de geopolítica clásica, y este es uno de los momentos claves. Decía que va todo muy rápido, que estamos viendo la aplicación de un marco de teoría geopolítica prácticamente en tiempo real, y me reafirmo en esto que planteo, porque básicamente lo que quiere Trump es salir de Europa, conseguir los máximos beneficios en términos empresariales de lo que tenga que conseguir de Ucrania, pero salir de Europa y focalizarse en su rival sistémico, que es China. Y para poder focalizarse en su rival sistémico, otra de las cuestiones con las que tiene que operar es con separar ese hinterland que trabaja en su contra, que es la unión entre Rusia y China.
y esto es cada vez más claro, ¿no? Hay algunos analistas que plantean que a pesar de todo esto, el dejar que Ucrania pierda esta guerra, el dejar que haya una vulneración del territorio ucraniano por parte de otra potencia, de una potencia no soberana en ese territorio, como es el caso de Rusia, puede ir en detrimento también de posiciones, por ejemplo, como la de Taiwán, ¿no? Y puede permitir o dar luz verde para que China sea más asertiva en Taiwán. Pero yo, sinceramente, creo que esto no va a ir por ese lado. El conflicto es muy distinto en un caso y en el otro. Y Taiwán no está reconocido tampoco por muchos países. Entonces, yo creo que no es equiparable una cosa a la otra. Lo que sí me parece es que el objetivo es ese, separar, darle a Rusia lo que quiere para separarle lo más posible de su íntimo enemigo en este momento a nivel geopolítico, que es China. Un nuevo escenario geoestratégico, intensas negociaciones que vamos a estar siguiendo muy de cerca aquí en Deutsche Welle. Ruth Ferrero Turión desde Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante el análisis. Hasta una próxima vez. Hasta luego.